avances por parte del gobierno en la implementación de medidas para fortalecer las finanzas públicas y muy especialmente en términos de reducción del déficit de la administración central. Como ustedes saben, el año pasado, para empezar, se aprobó un conjunto de medidas fiscales que incluía un aumento importante de los ingresos, también incluía medidas del lado del gasto corriente. En el transcurso del año el gobierno ha seguido avanzando en la implementación de medidas tendientes a reducir el gasto corriente y eso, como indicaba, está ayudando a reducir el déficit de la administración central. Entonces, si vemos progreso en esa área de reducción de déficit de la administración central. Con relación a la pregunta sobre la ANE, yo creo que es importante acá recordar que la solución del problema financiero de la ANE pasa por abordar múltiples aspectos, ¿no? El tema de las tarifas es solo un tema, está el tema de la reducción de pérdidas, está el tema de reducir los costos de producción del sistema eléctrico, que es una tarea no solamente de la ANE, está el tema de la reforma institucional de la ANE, no, entonces estamos hablando de por lo menos 3 o 4 áreas adicionales al ajuste, al posible aumento de ajustes para resolver, para fortalecer la posición financiera de la ANE. Es el turno de Pablo Matamoros, hable como habla. Buenos días. Quiero preguntar, ¿finalizó la negociación? ¿En qué etapa está la negociación? ¿Se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, como decíamos, nosotros hemos avanzado de manera importante durante estas 2 semanas de discusiones en torno a un nuevo programa. A la que me refería, leer el comunicado de las autoridades a Washington en las próximas semanas sería lograr un acuerdo, como indicaba, dentro del cronograma que hemos acordado con ellos con anterioridad, ¿no? Ulises Aguirre, Telenoticias 5. Buenos días. Primariamente me gustaría conocer la opinión y la versión que manejan los funcionarios nuestros alrededor de esta visita del fondo y a la gente del fondo, bueno, cuáles son los temas pendientes a este momento como para llegar a la firma de un acuerdo con el Estado de Honduras. Yo diría que el tema pendiente principal sería el tema de la ANE, ¿no? Tema que necesitamos seguir discutiendo. Tenemos acuerdo importante como indicaba, en torno a lo que se necesita hacer, ¿no? para resolver el problema de la ANE en distintas áreas, ¿no? Pero tenemos que discutir un poco más sobre qué tan rápidamente o qué tan gradualmente se puede avanzar en esas áreas. En relación a la posición del gobierno, tal y como queda reflejado también en el comunicado, nos sentimos muy satisfechos del nivel de avance que hemos tenido. Como lo informaba el jefe de la misión, prácticamente solo hay un punto pendiente por seguir avanzando. Nosotros hemos hecho una propuesta formal, que obviamente ellos se la llevan como parte del proceso, pero hay un tema que queremos destacar y es que el objetivo de ambas partes es seguir este proceso a fin de lograr el acuerdo dentro de los cronogramas que nosotros ya habíamos establecido, así que es parte del proceso y eso es importante que la ciudadanía lo pueda entender. Estos procesos toman tiempo y precisamente por eso nosotros ya habíamos fijado un calendario y seguimos en marcha en el calendario, solamente que la siguiente etapa del proceso, que esperamos que sea la etapa final, será en Washington, donde nosotros podremos afinar los detalles que están pendientes. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la misión del fondo por el trabajo que hemos podido desarrollar durante estas 2 semanas, pero de manera muy especial y muy particular a mis colegas del Gabinete Económico que
que han mostrado el compromiso por Honduras para tratar de sacar adelante esta situación. Pedro Membreño, Diario El Heraldo. Tal vez a don Marlon Tábara o a don Wilfredo. ¿Qué medidas se van a implementar en el corto, mediano y largo plazo para lograr sanear esta institución? Como ya lo hemos anunciado prácticamente desde el inicio del gobierno, el tema de la solución del ENE para nosotros como autoridad pasa por resolver 5 temas. 1, la reducción de pérdidas, para lo cual nosotros hemos avanzado en una propuesta, especialmente a través de los fideicomisos que, como muchos de ustedes conocen, fueron otorgados desde la administración anterior. El tema de la focalización de los subsidios, el tema de la reforma institucional, el tema del mejoramiento en los costos de la adquisición de energía y obviamente el componente de tener tarifas que de una u otra forma reflejen el costo real de la energía. Nosotros no vemos un punto en particular, hemos hecho la propuesta a la misión y ellos seguramente la estudiarán y en función de eso nosotros creemos que podemos estructurar cuál es lo más conveniente a los intereses del país. No sé si el ministro Cerrato quiere... Bueno, agregar un poco, no es que al Fondo Monetario Internacional le deba preocupar el tema del ENE. Nosotros tenemos que en primer lugar reconocer que es una tarea del gobierno de Honduras y debemos de pasar de preocuparnos a ocuparnos. Y como bien lo explicó el doctor Tábara, antes o al inicio de este gobierno, se empezaron a tomar medidas en varios componentes que nos va a permitir resolver este gran reto que tenemos, que fue la renegociación de los contratos con los proveedores de energía térmica, que nos va a generar un ahorro de aproximadamente 1.800 millones en lo que resta del periodo de gobierno del presidente Hernández. También está la estructuración de la ENE, con un énfasis importante en el tema operativo. Ya el ministro sectorial, Ordóñez, está trabajando en conjunto con el gerente general, Emil Jawid, para resolver este tema. También ya se están aplicando medidas contra robo. Hemos visto algunas estadísticas esta semana de lo que se ha logrado recuperar en este tema. Y algo fuerte que nos va a permitir avanzar rápidamente es resolver el tema de las pérdidas. Ahora que terminemos esta conferencia, seguimos trabajando en el tema del ENE, reunidos con uno de los fiduciarios para revisar el cronograma. Y hasta ese momento, pues, nosotros tenemos que resolver esos temas antes de hablar del tema de tarifas. Ministro de Finanzas. Eddie Quintero, de Hoy Mismo. Sí. Muy buenos días. En primer lugar, me gustaría saber a qué tipo de acuerdo se está aspirando, ¿un acuerdo stand-by o una carta de intenciones, un acuerdo de largo plazo? Y luego, ¿cuáles son las expectativas en cuanto al flujo de financiamiento que podría lograr el gobierno una vez se alcance pues dicho acuerdo? Gracias. Bueno, con relación al primer punto, ¿qué tipo de acuerdo? Sería un acuerdo de 3 años, el que estamos negociando, y sería apoyado por una combinación de facilidades crediticias del Fondo Monetario Internacional. La facilidad del stand-by sería uno, ¿no? Pero hay otra facilidad que en este caso entraría en juego también, que en inglés se conoce como Stand-by Credit Facility, ¿no? Entonces sería esta facilidad y la clásica con la que ustedes quizás estén más familiarizados, que es el Stand-by Arrangement, ¿no? Es una combinación, una mezcla de estos dos instrumentos. Con relación a la segunda pregunta de financiamiento, yo le pasaría la palabra a las autoridades. Como ya habíamos también anunciado, la idea es que al poder concretar la firma del acuerdo, nosotros tendríamos acceso a recursos concesionales, sobre todo de apoyo presupuestario por parte de los organismos multilaterales de crédito, de manera muy específica el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Unión Europea. Pero más que esto, para nosotros el tener un acuerdo con el fondo primero es recibir el acompañamiento por parte del fondo a todas las políticas económicas que el gobierno del presidente Hernández ha venido implementando. 2, mejorar la credibilidad del país. Y 3, generar confianza para poder atraer la inversión, especialmente la inversión del sector privado, tanto nacional como extranjera.
Gustavo Palencia, de Reuters. Hola, buenos días, licenciado Tábora y los acompañantes. Dice que no tendríamos como fondos presupuestarios, evidentemente, de Fondo Monetario Internacional, pero de esto para apoyo a la balanza de pagos, derechos especiales de giro, o sea, ¿a cuánto tendría derecho Honduras si lo requiriera? Bueno, es importante tener en cuenta acá que nosotros solo somos parte, ¿no?, de la envelope, digamos, de recursos a los que las autoridades podrían acceder bajo un acuerdo. Mario se refirió ya al rol que otros multilaterales sonantes podrían jugar. Y dos, que las autoridades están pensando en lo que se llama un acuerdo precautorio, ¿no?, con nosotros. Esa ha sido la naturaleza por lo menos de los dos acuerdos anteriores, ¿no? Eso significa que ellos tienen acceso, digamos, a una línea de crédito, ¿no?, pero no la usan inmediatamente, ¿no? Pero pueden acceder, digamos, toda vez que haya cumplimiento con las metas dentro del programa, a esos recursos cuando ellos lo necesiten, ¿no? De ahí la naturaleza precautoria de este programa, de este acuerdo que se está negociando. ¿Cuánto puede ser? Ellos tendrían acceso al 100% de la cuota de Honduras en el Fondo Monetario Internacional bajo esta línea de crédito, y eso a las tasas de cambio actual sería aproximadamente $200 millones. Amigos y amigas de los medios de comunicación, gracias por su presencia. Bien, hasta aquí la conferencia de prensa que han brindado miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional que han estado negociando este acuerdo con el gobierno hondureño durante las últimas 2 semanas. Previo a la ronda de preguntas y respuestas, el jefe de la misión, don Lisandro Ábrego, ha leído un breve comunicado en el que resume básicamente cuáles son los alcances de estas conversaciones sostenidas, y como pues podemos recapitular, se refieren por ambas partes una satisfacción en el nivel de avance que ha habido en el proceso con miras a lograr firmar este acuerdo, que sería una carta de intenciones por los próximos 3 años, y que queda pendiente un punto muy importante, como lo ha dicho el doctor Marlon Tábora, presidente del Banco Central y jefe del Gabinete Económico. La suerte de este acuerdo se va a decidir en una pronta reunión, una próxima reunión en la ciudad de Washington. Así están las cosas, compañeros. No sé si hay alguna consulta desde el estudio o damos por concluida esta transmisión desde el Salón Morazán de la Casa de Gobierno. Una pregunta de Eddie Quintero. Bueno, siempre se sabe que cuando viene pues esta gente del Fondo Monetario Internacional, por supuesto, dejan una hoja, dejan un escrito, un documento, un comunicado para ver cuáles son los alcances o cuáles son algunas de las recomendaciones. Posteriormente, en Washington se define si se firma o no un nuevo acuerdo. Hay un punto, y lo dijo don Marlon Tábora, quien es el jefe de gabinete del gobierno. Un punto pendiente es el tema de la energía. Se espera de que se pueda paulatinamente reparar o arreglar este problema, y si se llegara a accesar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional serían por 3 años. Sin embargo, usted que es experto en el tema, Eddie, ¿cómo ve esta situación? ¿Podremos o no accesar a estos préstamos? Por supuesto, no. Claro que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le daría acceso, como ya lo he dicho, a recursos de apoyo presupuestario al gobierno de la República. Sobre todo, lo más importante es que estos fondos de financiamiento externo vendrían en condiciones concesionales, es decir, a bajas tasas de interés y a un término de plazo bastante largo, 20 años aproximadamente. Y bueno, estos fondos se conseguirían con organismos multilaterales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Unión Europea, por mencionar algunos. Y también el Fondo Monetario Internacional pone a disposición
créditos a través de los denominados derechos especiales de giro, que eso el gobierno los toma en una condición de precautorio. Están ahí, el préstamo está aprobado, pero el gobierno no los toma si en realidad no los necesita. Es en última instancia, solamente que no tenga otra opción, que puede hacer uso o que decide hacer uso de esos recursos que también le da acceso un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay una cosa que también vale la pena mencionar, Arnold, es que el hecho de tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mejora la calificación de riesgo que tiene el país ante los ojos de los inversionistas, porque indica que el país, el gobierno, tiene una ruta marcada sobre todo en política fiscal, monetaria y económica. Entonces da mayor certidumbre y el país se vuelve más atractivo para las inversiones, que al final ya sabemos se traduce en una mayor llegada de divisas al país, mayor generación de empleo, mayor crecimiento económico en general. Así es, Eddie Quintero. Una consulta finalmente. ¿Cuándo se sabrá si tenemos un acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional? Esto sin duda le interesa al pueblo hondureño. Por supuesto, no lo han dejado claro cuándo va a ser. Solo han dicho que hay una próxima ronda de negociaciones que se va a realizar en la ciudad de Washington y que ahí prácticamente estaría definiéndose la suerte, las condiciones específicas bajo las que se podría alcanzar el acuerdo. Por lo que han dicho ahora, donde han manifestado ambas partes su satisfacción por los avances logrados, podríamos decir que antes de que finalice el año, pues el gobierno va a lograr suscribir este acuerdo. Hay que recordarle a la ciudadanía en general que Honduras no tiene acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desde hace 2 años y medio. Venció el acuerdo stand-by que firmó el presidente Porfirio Lobo Sosa. Venció el 31 de marzo del año 2012. Estamos hablando sí ya de 2 años y medio en el que Honduras no tiene acuerdo vigente con este organismo internacional de crédito. Bien,